Hola hermanos, muy buenos días, Dios los bendiga a todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios pues por un domingo más, ¿verdad? De oír su palabra. Y gracias a ustedes también, ¿verdad? Por su asistencia, hermanos, gracias por estar aquí, porque pues sabemos de antemano que Dios es el que produce, ¿verdad? En cada uno de nosotros ese querer por hacer su buena voluntad, ¿verdad? Él es el que produce, porque Él es el bueno. Vamos a dar inicio, hermanos, con esta palabra que Dios trajo para compartir con todos ustedes. Recordando, ¿verdad? Recordando cada día, recordando siempre. Bueno, yo tengo esa convicción de que Dios sabe lo que necesita su pueblo, lo que necesitamos como pueblo de Dios, ¿verdad? Y vamos a orar para comenzar. Bendito Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nos ponemos delante del trono de tu gracia para alcanzar el oportuno socorro, Padre. Padre, te pedimos perdón en esta hora por nuestros pecados. Perdona nuestras faltas, Padre. Permítenos que logremos comprender el mensaje de tu palabra, Padre. Precioso Espíritu Santo, te damos todo derecho legal en esta hora. Derrama de tu unción en cada uno de nuestros corazones para que fluya con poder, con unción, la palabra. Yo menguo para que tú crezcas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Y bueno, el tema que Dios me dio para compartir con todos ustedes, pues lo hemos titulado Desconéctate y conéctate a la verdad. Desconéctate y conéctate a la verdad. Y pues ¿a cuál verdad nos referimos, verdad, hermanos? Porque si decimos verdad, allá afuera hay muchas verdades. Hemos oído, hemos escuchado que hay muchas verdades, ¿verdad? Pero hoy venimos a hablar de la verdad absoluta. Las verdades de allá afuera son relativas, pero esta es la verdad absoluta. Amén. Y Juan nos los dice en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 17, nos dice en la Reina Valera: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Hermanos, hermanas, Hoy en esta mañana Dios el Padre viene a movernos. Viene a desconectarnos de una verdad relativa que quizás nuestros ojos han visto por mucho tiempo, o quizás que todavía sigue viendo, ¿verdad? Hoy Dios quiere corregirnos la vista. Pero pues ¿cómo? Si yo la tengo bien, ¿verdad? Hoy en esta mañana Dios quiere mostrarnos, hermanos, la importancia de no dejarnos mover. De no dejarnos influenciar. De no dejarnos muchas veces derrotar por lo que muchas veces nuestros ojos, nuestra vista está viendo. Por lo que nuestros ojos literalmente muchas veces están viendo, ese problema, esa situación, que a la verdad ese problema, esa situación es una realidad, hermanos. O sea, estamos viendo un problema con una realidad, no es algo que te inventes, es que lo estamos viendo. Y claro que sí. Y claro, y por supuesto, yo creo que aquí a muchos nos ha pasado que claro que sí, que al ver esa realidad,
nos hemos caído, nos hemos tropezado, nos hemos desanimado, pareciera que no hay salida, porque tu vista está viendo la realidad, porque las circunstancias de la realidad de muchos de nosotros son grandes, hermanos, e innegables. No la podemos negar. Y desafortunadamente, muchas veces esas realidades nos han estancado en muchas cosas, en muchas áreas de nuestra vida. Nos han estancado. Y es que el problema de muchos de nosotros, hermanos, es que el problema de muchos de nosotros que no hemos podido salir del problema es porque tenemos la vista puesta en el problema. A ver otra vez. El problema de muchos de nosotros que no hemos podido avanzar, que no hemos podido salir del problema, es porque tenemos la vista puesta en el problema. Toda nuestra atención está puesta en esa circunstancia. Y pónganle el nombre que quieran, pongámosle ahora sí el nombre que cada quien quiera. Muchas veces tenemos todavía puesta la vista en el pasado, tenemos nuestra vista puesta en la debilidad de cada uno de nosotros, en la enfermedad, en la situación financiera, en que no me habla, que sí me habla. Pongámosle el sobrenombre que cada uno quiera, ¿no? Hoy el apóstol Pablo, hermanos, en esta mañana nos viene a decir que no andemos por vista, sino por fe. Dios nos llama en esta mañana a caminar por fe, no por vista. Porque dice la Escritura que el justo por la fe vivirá. Amén. Hoy todos los que estamos aquí reunidos, hermanos, hoy todos los que estamos aquí presentes, desde ya, hermanos, pertenecemos a la familia de la fe. Tú perteneces a la familia de la fe. Amén. Hermanos, a lo largo de todos estos meses, de todas estas semanas, hemos venido oyendo, ¿verdad? Nos han venido hablando de creer en Dios a creerle a Dios, ¿verdad? Y la diferencia entre una y otra radica en desconectarnos de nuestra realidad, desconectarte de lo que tus ojos están viendo, de lo que nuestros ojos están viendo, y conectarnos a la verdad de Dios. Amén. Como nos lo dice 2 de Corintios 3:18 en la Reina Valera. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Amén. Hermanos, no nos dejemos estancar. No nos dejemos paralizar. No nos dejemos desenfocar de lo que Dios quiere para ti. No nos dejemos desenfocar de su verdad. Especialmente, ¿cómo dice la palabra? Especialmente a ti, a nosotros, a los que nos ven a través del internet, a nosotros. Porque dice, no mirando nosotros, se refiere a nosotros, las cosas que se ven, sino las que no se ven. No mirando lo que te deprime,
No mirando lo que te intimida, no mirando lo que nos aleja de la presencia de Dios, sino mirando las cosas que se ven, su esperanza, su paz, su bondad, su benignidad, su fidelidad, su amor, su amor. Porque escrito está, Salmo 146, 8. Salmo 146, 8 dice: porque Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Amén. Y hermanos, todo esto nos abre un panorama. Nos abre un panorama para que Dios nos hable a través de Hechos 3. En el libro de Hechos 3, hermanos, ahí Dios nos narra un ejemplo de vida, de un milagro, hermanos, un milagro lleno de esperanza, hermanos, lleno de amor, hermanos. En donde ese ejemplo de vida, fíjese, estremeció y sacudió y asombró y hasta espantó a la Jerusalén de ese tiempo. Hechos 3:1 Hechos 3:1 y 2. Yo creo que todos lo hemos leído. El paralítico de la Puerta Hermosa. Hechos 3:1 y 2. Dice el 1, acompáñenme por favor. Dice el 1: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban al templo. Hermanos, nos dice la Escritura, aquí nos narra la Escritura que este era un hombre paralítico, que este era un hombre que así había nacido, que desde que él nació paralítico de sus piernas. Él no podía mover sus piernas. Él había estado así en esa condición desde siempre. Hermanos, humanamente ese hombre pareciera que, pues no pareciera, más bien ese hombre estaba condenado a vivir toda su vida así, y estaba condenado a morir así, igual, paralítico, hermanos. Y también nos cuenta el ejemplo de vida que nos dice la Escritura que a ese hombre a diario lo llevaban a esa Puerta Hermosa, lo llevaban a los pies del templo a pedir limosna. Y es que, hermanos, en la antigua Israel, hermanos, a las personas en esa condición, en ese tipo de condiciones, los consideraban impuros. A los que traían algún defecto físico, sea ceguera, cojera, enfermos, había una ley judaica que no les permitía entrar al templo porque los consideraba impuros. Ese hombre estaba excluido del templo, hermanos. Estas personas no tenían acceso de ningún tipo a participar del templo. Hermanos, ¿se pueden imaginar? Bueno, yo decía, ¿se pueden imaginar la vida tan denigrante que llevaba ese hombre? Que una vida tan reprimida, hermanos, una vida tan llena de esperanza. Su mente, sus pensamientos ya eran siempre los mismos. Él estaba cautivo en eso. Pienso que hasta ese hombre, fíjense, yo creo que ya hasta había rebasado la frustración de la frustración de la frustración. Ya había rebasado toda tristeza, ya había rebasado toda amargura, toda rabia, todo coraje.
sin esperanza alguna. Y su visión solo estaba, su vista solo estaba en una cosa. Su vista solamente estaba en mendigar. Para él no había otra cosa. Pero dice la Escritura, sigue ahí en el verso 3 de Hechos. Dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diesen limosna. Hermanos, la vista de ese hombre estaba, en ese momento, hasta ese momento, la vista de ese hombre estaba sobre Pedro y Juan. Hermanos, no porque los conociera, no porque sabía que, no porque fueran apóstoles de Jesucristo, su vista estaba ahí. No, él ni siquiera los conocía. Él ni siquiera sabía quiénes eran ellos. Su vista estaba puesta en la gente. Su vista estaba puesta en lo económico. Su vista de ese paralítico estaba en la plata y en el oro. Su vista estaba puesta solo en mendigar. Su vista estaba puesta en su parálisis. Su vista estaba puesta en cómo sacar provecho de eso. De su cojera, hermanos. Y al final, hermanos, su vista de ese hombre estaba puesta únicamente en su problema. Su vista estaba puesta en lo que le hacía falta. Para ese hombre su mundo estaba cerrado. Ese hombre no podía ver más allá, hermanos, en una parálisis total. Hoy en esta mañana, no sé si algún día nos hemos cuestionado, no sé si algún día te has cuestionado en dónde tenemos puesta nuestra vista. ¿Te has preguntado qué he estado viendo? ¿Qué he estado observando? ¿En dónde tengo mi vista puesta? ¿Sobre qué tengo fijos mis ojos en todo este tiempo? ¿En muchos años? ¿En dónde está puesta toda mi atención? ¿En mucho tiempo, hermanos? No lo sé, pero quizás aún todavía, fíjense, la vista de muchos de nosotros está todavía en ese pasado, ¿no? Como lo decíamos hace rato, en ese pasado aún todavía lleno de fracasos, en ese pasado lleno de malas relaciones, hermanos. O quizás tu vista todavía está puesta nuestra vista en el odio y en el rencor. O quizás nuestra vista aún todavía está puesta en la frustración, en lo que no has podido lograr hasta el día de hoy. O quizás nuestra vista aún todavía sigue en una enfermedad. O la vista todavía la tenemos puesta en la necedad. Somos necios. En algún vicio, hermanos. ¿En qué vicio hemos puesto nuestra vista en todo este tiempo que no nos ha podido dejar avanzar? O como ese paralítico de la Puerta Hermosa, hermanos. Nuestra vista a lo mejor todavía sigue puesto en el oro, en el oro y en la plata, o en los peces y en los panes. Desentendidos, hermanos, desencajados totalmente con las consecuencias, hermanos, de que muchos de nosotros hasta el día de hoy seguimos cojos, paralíticos, estancados, sin entendimiento, sin poder avanzar. La condición de ese hombre lo tenía totalmente cegado. Su condición de ese hombre lo tenía totalmente cegado, hermanos. Pero algo que me llama mucho la atención, hermanos, es que
Es que, hermanos, fíjense, y a mí me impacta, hermanos, a mí me impactó porque, miren, número uno, ese hombre paralítico no andaba buscando, desde que llegó él no andaba buscando una sanidad. Para él no existía eso. Mucho menos andaba buscando a Dios. 2, Pedro y Juan no sabían quién era ese paralítico y pues tampoco lo andaban buscando para sanarlo. Y número 3, pero Dios, hermanos, pero Dios ya tenía un plan, ya tenía algo mejor. Su plan de Dios ya estaba perfeccionándose en ese hombre. Ese día, para su vida, Dios ya tenía ese encuentro entre el paralítico Pedro, Juan y Dios. A mí me impacta, hermanos, porque hoy Dios conoce tu problema. Hoy Dios conoce tus limitaciones. Hoy Dios conoce nuestras imposibilidades. Porque hoy Dios sabe lo que a ti te hace falta. Porque hoy Dios sabe cuál es mi cojera. ¿Cuál es tu parálisis? A mí me impacta, hermanos, de verdad. Desafortunadamente el diablo, hermanos, a muchos de nosotros nos ha engañado, haciéndonos creer que siempre vamos a estar en esa misma condición, que siempre vamos a estar estancados en el mismo problema. Desafortunadamente le hemos creído, ¿verdad? Desconectándonos, hermanos. Esa es la función, ¿verdad? Desconectarte de la verdad de Dios. Esa es la función, hermanos. Pero la verdad absoluta que Dios trae hoy en esta mañana, Jeremías 29:11, en la Reina Valera. La verdad de Dios, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Amén. Jehová Dios, hermanos, Jehová Dios ya había pensado en ese paralítico. Él ya tenía ese pensamiento bien definido para su vida. Hoy Dios ya tiene ese plan contigo. Ya tiene ese plan con todos nosotros, hermanos. Ese pensamiento de Dios de lleno de esperanza. Fíjense, o sea, Dios ya estaba observando ese paralítico desde que nació. Y llegó el tiempo en que Dios le tenía que dar un futuro lleno de esperanza, ese futuro lleno de gozo, ese futuro lleno de paz, un futuro restaurado, hermanos, a través del nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Hermanos, escrito está, y todos lo sabemos, escrito está, Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, en que podamos tú y yo ser salvos. Amén. Más que en el nombre de Jesucristo. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para ti. Muchas veces no lo vemos porque estamos desconectados. Pero Dios tiene un plan para ti. Amén. El 4 de Hechos 3:4, seguimos. Híjole, hermanos, abróchense sus cinturones. Hechos 3:4. Pedro con Juan, síganme bien de cerquita ahí en su escritura, por favor, a ver, nos esperamos. A ver, síganme ahí, por favor, en Hechos 3:4, bien de cerquita, hermanos. Dice el 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Hermanos, esto es algo impactante, ¿eh? Esto fue
yo lo veo como que, o sea, fue una operación. Ahí en ese momento fue una operación, una cirugía al espíritu de la mente de este hombre, de este paralítico. Hermanos, ¿se pueden imaginar? Hermanos, ¿se pueden imaginar la cara de felicidad de ese hombre, de ese paralítico, de ese mendigo? Cuando Pedro y Juan se le acercan y lo miran a los ojos. Hermanos, muchas veces vemos mendigos en la calle y ni siquiera los volteamos a ver. Los vemos en la calle y mejor les damos la vuelta, ¿no? Imagínense la cara de sorpresa de ese mendigo. Cuando Pedro y Juan, ahora ellos eran los que lo veían. Este hombre esperaba, imagínense su cara de felicidad. Este hombre esperaba, pues, un morralito de monedas de oro. Un morralito así bien lleno de pura plata, hermanos. Pero ahora Pedro y Juan son los que lo observan. Son los que ellos tienen su mirada sobre él. Y ellos le dicen, ahora míranos. Quita tus ojos de tus limitaciones y míranos. Quita tus ojos de tu problema y míranos. Quita los ojos de toda esa angustia y míranos. Quita ese miedo, quita esa preocupación. Quita de tu vista de lo que no te ha dejado avanzar y míranos. Pedro en ese momento le cambia, lo saca, le quita el enfoque de lo que por muchos años, hermanos, ese hombre había puesto toda su mirada, había puesto toda su atención. Hermanos, Pedro en ese instante lo desconecta de su realidad y le dice, míranos. Fue una operación, hermanos. Fue algo. Pedro le cambió la perspectiva de lo que él estaba viendo. Amén. Y dice el 5. Entonces él estuvo atento, esperando a recibir algo de ellos. Pedro había logrado desenfocarlo, había logrado quitarle la vista, capturar sus ojos, capturar su atención, pero todavía faltaba su corazón, hermanos. No estaba, ese hombre, a pesar de que ya tenía la mirada, ya tenía la vista en ellos, todavía no estaba listo para recibir el milagro, hermanos. Todavía no estaba listo. Sus pensamientos todavía estaban en, me va a dar algo. De aquí soy, mira, ahorita me va a dar ahorita unas buenas monedas. Me va a dar una bolsita bien pesada llena de monedas. Pero no, ese hombre, su corazón todavía no estaba listo para recibir el milagro. Pedro, antes de soltarle la palabra, le corrige el enfoque, le cambia la perspectiva. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, Dios no puede actuar en ninguno de nosotros. No puede actuar en ninguno de nosotros si no tenemos una expectativa correcta. Si no tenemos una vista enfocada. Con una mente y un corazón enfocados en Él. Hermanos, enfoquémonos. Cambiemos nuestra vista, cambiemos la perspectiva, hermanos, cambiemos el enfoque de lo que Dios quiere para tu vida y para nuestra vida. Cambiemos el enfoque para lo que Dios quiere hacer en nosotros, en lo sobrenatural, hermanos, en lo sobrenatural. Muchas veces no recibimos, hermanos, porque estamos mal enfocados, porque nuestra vista anda divagando. Y es que escrito está, hermanos, porque escrito está. Los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron
avergonzados. Salmo 34:5. Los que miraron a quién, hermanos, a Él. Los que miraron a Él, los que miran a Él, los que se enfocan en Él. Hermanos, hoy todos nosotros necesitamos ser iluminados en sabiduría, hermanos, en gozo, en alegría. Hoy todos nosotros, hermanos, necesitamos ser iluminados. Lo necesitamos, hermanos. Amén. El 6 de Hechos 3. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hermanos, Pedro aquí nos da una lección sobrenatural. Sobrenatural. Hermanos, Pedro no traía ni dinero, no traía plata, no traía oro, no traía nada. Él no traía nada, pero sí traía la autoridad, pero sí traía el poder, pero sí traía al Santo de Israel morando en su corazón, morando en su vida, morando en sus pensamientos, con una vista puesta en Jesús de Nazaret. Amén. Hoy no sé qué te haga falta. Hoy no sé qué nos haga falta, hermanos, qué nos esté haciendo falta en cualquier aspecto de nuestra vida. No lo sé. Cada uno de nosotros sabemos. Sabemos en qué estamos cojeando. El porqué de nuestra parálisis. No lo sé, hermanos, pero lo que sí sabemos y lo que sí podemos entender es que si tú y yo tenemos al Santo de Israel, a Jesucristo y al Espíritu Santo morando dentro de nuestros corazones, estás completo. Estamos completos. Colosenses 2:10 nos dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Amén. Porque en Él estamos completos, hermanos. No sé qué te haga falta, no sé, solo tú y Dios saben. Pero si hoy estamos mirándolo a Él, estamos completos, hermanos. Estamos completos. Hermanos, Pedro estaba completo. Pedro estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Recién venía saliendo él del Pentecostés, hermanos. ¿Se pueden imaginar cómo venía de lleno ese Pedro? No le hacía falta nada. Tenía gozo, tenía paz, tenía paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, tenía amor y sobre todo tenía amor. Cuando tú estás lleno del Espíritu de Dios, transmites lo que traes, transmites la unción. Imagínense cómo venía ese Pedro cargado. La unción se transmite, hermanos. Y escrito está: porque todo yugo se pudre a causa de la unción. Isaías 10:27. Porque todo yugo se pudre a causa de la unción. A ver, miren, algo que me llama mucho la atención y que me impacta, hermanos, es esta palabra, miren. El yugo o una cadena se pueden romper. ¿Están de acuerdo? Si una cadena se rompe, se puede volver a unir. Si un yugo se rompe, quizás se puede volver a unir. Pero la palabra dice que por causa de la unción, el yugo se pudre.
el yugo se pudre. No hay manera de que ese yugo vuelva a ponerse. No hay manera de que esa cadena te vuelva a atar. Porque por el poder de la unción, todo yugo se pudre. Amén. Hermanos, Pedro, con la unción que traía, con el poder del Espíritu que traía, pudrió todo yugo que traía ese hombre. Todo yugo de parálisis, todo yugo de esclavitud, todo yugo de ceguera, todo yugo que no lo dejó avanzar desde que nació. Le quitó todo yugo de esclavitud. Amén. Hoy no sé cuál sea el yugo que no nos ha dejado avanzar. No sé cuál sea el yugo que no te ha dejado salir. No sé cuál sea el yugo que no te ha dejado sentado. Pero hoy sabemos que todo yugo se pudre a través de la unción. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Pedro logra desconectar. Fíjense, Pedro logró desconectar de una realidad visible a ese hombre, a ese paralítico, de una realidad. Era innegable, hermanos. Imagínense a este hombre viéndose diario así. O sea, era su realidad, innegable. Y Pedro lo logra desconectar. Logra desconectar su vista de esa parálisis. Le dice, porque no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. Te voy a dar lo que tengo, que es más grande, que es más poderoso que cualquier circunstancia que hoy puedas tener tú en tu vida, que cualquier problema que te esté atando, que cualquier pensamiento que no te ha dejado avanzar, de cualquier tristeza que no has podido salir. Pedro le dice, te voy a dar algo, te voy a dar algo, te voy a dar algo que los cielos de los cielos y los cielos no lo pueden contener. Amén. Amén. Ese paralítico ni siquiera se lo imaginaba, ni siquiera pasaba por su mente. Pero Dios tenía un plan. Pero Dios tiene un plan, siempre. Amén. Y escrito está, quiero leerles Jeremías 29:11, pero ahora en la Reina, en la traducción del lenguaje actual, dice: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Un futuro lleno de bienestar. ¿Le crees a Dios o vamos a creerle a Dios? Amén. Amén. Otro ejemplo que Dios me traía, era el de la memoria, era el de la mujer del flujo de sangre. Todos la hemos leído, ¿verdad? Pero vamos a leerla para no desviarnos. Marcos 5:25, síganme bien despacio, hermanos. Yo se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual, pero síganme ahí, por favor. Marcos 5:25 al 30 nos dice: entre la gente iba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Perdía mucha sangre y había gastado en médicos todo el dinero que tenía, pero ellos no habían podido sanarla. Al contrario, le habían causado más daño y cada día se ponía más enferma. El 27 y 28 dice: la mujer había oído hablar de Jesús y pensaba, si tan solo pudiera tocar su ropa, quedaría sana. Por eso, cuando la mujer vio a Jesús, se abrió paso entre la gente. Se le acercó por detrás y le tocó la ropa. Inmediatamente la mujer dejó de sangrar y supo que estaba sana. 30. Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él.
Entonces miró a la gente y preguntó: ¿quién me tocó la ropa? Hermanos, hermanas, a esta mujer, gloria a Dios, hermanos, a esta mujer, gracias, Padre, a esta mujer literalmente se le estaba yendo la vida, hermanos. Por 12 años había perdido ya mucha sangre. La vida está en la sangre. Esta mujer, ¿pueden imaginársela, hermanos? Por 12 años, esta mujer ya estaba cansada, estaba triste, estaba agobiada, estaba desesperada. Al ver que a cada día que se despertaba y la sangre, que comía y la sangre, que se dormía y la sangre, en donde se le estaba yendo la vida, donde se le estaba yendo las fuerzas, donde ya no tenía nada, en donde quizás la esperanza también se le perdía. Porque dice la Escritura que ella ya había intentado de todo. Porque dice la Escritura que ya había ido con muchos médicos. Dice la Escritura que a lo mejor quizás ya se había ido con todos los del seguro, con los del ISSSTE, en el ISEMIN, hermanos. Y que ninguno le había podido ayudar. Y que ella ya estaba muy desgastada en todo, tanto económicamente como moralmente. ¿Pueden imaginarse eso, hermanos? ¿Pueden imaginarse esa tristeza, esa desesperación de esa mujer? Pero dice la Escritura que un día ella se acordó que había oído así entre oídas, que había oído de un hombre que se llamaba Jesús, y que ese hombre sanaba, y que ese hombre restauraba, y que ese hombre levantaba muertos, y que ese hombre perdonaba pecados. Y pensó, si tan solo pudiera tocar su ropa, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, si tan solo. Hermanos, en ese momento esa mujer se desconecta de 12 años de enfermedad. En ese momento esa mujer se desconecta de todo diagnóstico médico. En ese momento esa mujer se desconecta de todos sus miedos, de todas sus inseguridades, se desconecta de la vergüenza, se desconecta de los que la señalaban, se desconecta de toda esa gente que le decía impura, hazte para allá. Se desconecta de todo ese dolor, se desconecta de toda esa vergüenza, se desconecta de una realidad física, se desconecta de su realidad física, se desconecta, hermanos, de la incredulidad, se desconecta de la incredulidad. Y a mí me encanta porque como dice aquí en el versículo 28 de la traducción del lenguaje actual: por eso, cuando la mujer vio a Jesús, quitó su mirada de 12 años de sangrado, hermanos, y puso su mirada en Jesús, puso su enfoque en Jesús. Se desconecta de su realidad y se conecta a la verdad de su Salvador, a la verdad de Dios. Amén. Dice la Escritura que
que ella se abrió paso entre la gente, que había mucha gente, que realmente no le fue fácil. Imagínense llevando el problema encima, en su cuerpo, y todavía tenerse que abrir paso entre la gente. Pero su mirada ya estaba puesta en Jesús. Amén. Hermanos, para esa mujer era morirse literalmente así en su realidad. Era morirse en su realidad. O conectarse a vivir enfocada a la verdad de Dios. Tenía de dos. O morirse así, o conectarse a la verdad de Dios, hermanos. Porque solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Amén. Amén. El 30. Jesús se dio cuenta que había salido poder de él. Entonces miró a la gente y le preguntó: ¿quién me ha tocado? Hermanos, Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Juan 3:16. Para que todo aquel que quiera alcanzarlo, para todo aquel que quiera tocarlo. Hoy Jesucristo nos viene a correr la cortina. Para todo aquel que quiera alcanzarlo. En ese lugar, hermanos, por donde iba pasando Jesús, en ese instante, había mucha gente. Todos estaban alrededor de él, todos lo empujaban, todos lo jalaban, todos lo tocaban, todos lo apretujaban. Todos. Pero ninguno pudo conectar con la verdad de Jesús en ese instante. Nadie pudo conectar con el verdadero poder de Jesús en ese instante. Porque Jesús se da cuenta que había salido poder de él y pregunta: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y algo que me llama mucho la atención es que esa mujer no era influyente o no pertenecía a ninguna sinagoga, no era una mujer adinerada, no era una mujer con un sobrenombre alto, con un cargo público. No, hermanos, al contrario. Esa mujer estaba enferma y era considerada impura. Pero se conecta a la fuente de vida, hermanos, mediante la fe en Jesús. Su vista la pone en Jesús. Su confianza la puso en Jesús. Sus pensamientos los puso en Jesús. En ese momento se conecta por fe. Y escrito está, hermanos, Hebreos 12:2. Los espero, hermanos, para que la encuentren, por favor, y me sigan. Hebreos 12:2. Búsquenla, hermanos. Porque escrito está, Hebreos 12:2. El 2 dice: puestos los ojos en Jesús. A ver otra vez. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Amén. Pedro también no tenía nada, hermanos, ni plata ni oro, pero tenía la fe de Cristo, hermanos, la fe de Jesucristo viviendo en su corazón. Amén. El 11, porque escrito está: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan, de los que le buscan. Esa mujer no se quedó parada, hermanos, no se quedó sentada, no le ganó la frustración, avanzó, se determinó, movió su vista de una realidad. Qué difícil, hermanos, qué difícil, cuando la realidad nos supera. Esa mujer, por fe en el autor y consumador de ella, logró avanzar, se determinó y avanzó. Hebreos 11:6, ¿verdad? Pedro, hermanos, por otra parte, Pedro conecta la verdad, conecta a este hombre paralítico con la verdad que él traía. La verdad de Dios a través de Jesucristo. Hermanos, porque hoy sabemos que hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Amén. Y nos dice el verso 7 de Hebreos 3. Hechos 3:7. Seguimos. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos a ese paralítico. Hermanos, hermanas, esta es la importancia. Esta es la importancia de que todos nosotros tengamos al Espíritu Santo morando dentro de nuestras vidas, hermanos. Esta es la importancia de que Jesucristo gobierne tu corazón y mi corazón. Para poder también soltar esa palabra. Esa palabra que levanta al caído. Esa palabra que levante al huérfano, que levante al menesteroso. Hoy es necesario la importancia del Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros, hermanos. Porque pues sabemos que cada miércoles, que cada viernes que comparten mis hermanos, los domingos, se nos extiende la mano a cada uno de nosotros, hermanos, para levantarnos en verdad de esa parálisis, hermanos. Amén. Esa es la importancia del llenado del Espíritu Santo, hermanos, en nuestras vidas. 7. Y tomándole de la mano derecha, le levantó. Pedro, después de soltarle la palabra a ese paralítico, se dio cuenta de que si no lo ayudaba, hermanos, si Pedro no le extendía la mano, pues no se iba a levantar así tan fácil, hermanos. Ese paralítico estaba tan acostumbrado, estaba tan metido quizás hasta en su confort, en su parálisis, que Pedro tuvo que echarle la mano, que Pedro tuvo que levantarlo. Porque muchas veces, hermanos, muchas veces también, muchos de nosotros también necesitamos a un Pedro en nuestras vidas. Necesitamos a un Pedro que nos ayude a levantarnos cuando estamos tristes, cuando estamos confundidos, cuando nuestra mente está vagando, hermanos. Porque muchas veces necesitamos a ese Pedro que nos ayude a seguir adelante, que nos extienda su mano para ser jalados, hermanos, para ser afirmados en lo que Dios ya ha hablado para tu vida. Amén. Hoy Dios quiere levantarte. Hoy Dios quiere levantarnos de esa temporada de cojera. Hoy Dios quiere darte la mano para levantarte de esa temporada de depresión. Hoy Dios quiere echarte la mano para levantarnos de esa temporada de aflicción. Hoy Dios quiere echarte la mano para levantarnos de esa temporada de odio, de rencor, de resentimiento.
Hoy Dios quiere echarnos la mano para volvernos a levantar. Hermano, Dios sabe que hemos transgredido. Dios sabe que hemos fallado. Dios sabe que hemos pecado. Pero Dios quiere extendernos su mano nuevamente para levantarnos. Para levantarnos. Amén. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, no temas, yo te ayudo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy Dios te va a dar la mano. Hoy Dios quiere darnos la mano nuevamente. Amén. Amén. Y al momento, hermanos, al instante en que le extendieron la mano a ese paralítico, dice la Escritura que se le afirmaron los pies, se le afirmaron los tobillos al instante. O sea, sí me estoy explicando. Al instante. O sea, no fue en 12 horas, no fue pasado el mediodía, no fue cuando Él quiso, fue al instante. Al instante se le enderezó la vida a ese hombre. Al instante su vida cambió. Al instante fue lleno de gozo y alegría, hermanos. Al instante la verdad de Dios lo afirmó. Lo afirmó. Amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Escrito está, 3 de Juan 1:2. Amén. Amén. Hoy es necesario que muchos de nosotros cambiemos el rumbo de nuestra vista y nos conectemos a la verdad de Dios. Qué hermosa es la verdad de Dios. Qué plena, qué llenadora es la verdad de Dios. Amén. El 8. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y alabando a Dios. Hermanos, por muchos años ese hombre no había podido entrar a ese templo, hermanos. Por sí solo. Ese hombre no había podido entrar por esa puerta hermosa. Aunque diario por muchos años estuvo a los pies de esa puerta hermosa, él jamás pudo entrar por sí solo. Por todo lo que él traía, por su cojera, por su parálisis, por su vista mal desenfocada, nunca pudo entrar por la puerta hermosa. Hermanos, al día de hoy, esa puerta hermosa se llama Jesucristo. Amén. Amén, amén. Qué difícil, ¿verdad? Estar paralítico y no poder entrar por la puerta. Que hoy nuestra cojera, nuestra parálisis no nos impida entrar por la puerta, hermanos. La puerta hermosa de Hechos 3 es la figura hoy. Fue una figura de lo que hoy representa Jesucristo. Él es la puerta, hermanos, que nos lleva al Padre. Y escrito está en Juan 10:9. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, hoy esta invitación es para muchos de los que estamos aquí. Bueno, es para todos, hermanos. Esta invitación es personalmente para ti, tú que estás aquí.
Dios ha venido esta mañana a extender su mano poderosa para levantarnos nuevamente, para levantarnos de esa parálisis. Hoy Dios quiere levantarnos a muchos para que dejemos de mendigar, para que dejemos de pedir limosna y entremos, hermanos, por esa puerta hermosa. Amén. Amén. Hoy Jesucristo viene a extendernos la mano. ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos lo creemos? Necesitamos desconectarnos de una realidad y conectarnos a la verdad. Amén. 9 y 10, hermanos, y con esto terminamos. De ahí, de Hechos 3, 9 y 10. Dice el 9: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. El 10: y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a las puertas del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Gózate, hermano, gocémonos. Porque tu familia, porque tus amigos, porque tus conocidos te van a ver de pie. Te van a ver de pie. Te van a ver levantado. Te van a ver fortalecido. Te van a ver gozoso. Te van a ver caminando en la obediencia que es en Cristo Jesús, hermano. Alabando, gozoso, feliz, como ese ahora ex paralítico. Prepárate, 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 porque Dios te va a levantar. Dios quiere levantarnos. Llegó un tiempo, hermanos, llegó un tiempo en que Pedro ni la mujer del flujo de sangre, ni ese paralítico, llegó un tiempo en que ellos no tenían nada. No tenían nada. Pero en el momento exacto, en el momento preciso, hermanos, lo tuvieron todo. Lo tuvieron todo. Y se desconectaron. Y se conectaron a la verdad del Dios vivo, del Dios que mora en ti, del Dios que tienes en tu corazón, del que reina en tu casa, del que reina en tu hogar, a través de Jesucristo. Amén. Porque escrito está: los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Muchas gracias, hermanos. Esta es la palabra que Dios trajo para compartir en todos ustedes en esta mañana. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor. Gracias porque tus maravillas nos rebasan, Padre, pero tú nos invitas en esta mañana a levantarnos, Padre, a través del nombre de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre, Padre. Gracias porque yo sé que esta palabra, Señor, ha fluido con poder a través de tu precioso Espíritu Santo, Padre, para cada uno de mis hermanos, Señor. Y yo sé que de hoy para adelante tú has cambiado nuestro enfoque, Señor. Tú has cambiado la forma en que vemos, Señor. Gracias porque ahora te vemos, porque ahora comprendemos que tú estás con nosotros, Señor. Gracias te damos y te bendecimos hoy en esta mañana, Padre. Gracias por tu palabra, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.